Hola, muy buenas tardes. Aquí de nuevo Daniel y yo. Vamos a comenzar con Mateo 24. Esta parte la vamos a tener que hacer nosotros todo el capítulo de Mateo 24 en tres partes, tres o cuatro partes, pero porque es muy largo, es muy extenso y como hemos investigado, queremos comenzar a hacerlo ya mismo. Para no demorarnos mucho, vamos a darle gracias a Dios entonces primero para comenzar. Daniel, por favor, una oración y comenzamos. Padre, te damos muchas gracias el día de hoy por otro estudio que estamos haciendo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vayamos a leer y que nosotros podamos entender tu palabra de una manera que sea para edificación para nosotros y aquellos que nos están escuchando. Padre, ayúdanos en cada momento a reflejar los valores, las enseñanzas que nos ha dejado tu Hijo, Jesús. Jesús, gracias por morir en esa cruz por nosotros, por limpiarnos con esa sangre preciosa tuya, por cubrirnos con esa sangre, Padre. Te agradecemos por enviar a tu Hijo. Y Jesús, te agradecemos por ese sacrificio que hiciste por nosotros. Te pedimos que tú sigas siempre llenándonos de entendimiento de tu palabra y que tengamos esta hambre, esta sed de seguir tus caminos, de entender tu palabra y de edificarnos a través de ella. Te pedimos que esta semana que vaya a comenzar sea instruida y guiada por ti y que sea de bendición. Ayúdanos siempre a dirigir nuestra atención a las cosas del reino, no las cosas materiales de este mundo, y que tú siempre nos ayudes a, a ver por las cosas del reino, a edificarnos por esas cosas que tú nos mandas a perseguir, que son las cosas eternas, no las materiales que algún día terminarán y tienen fecha caducación. Te pedimos que siempre seas tú el centro de nuestro mundo, de nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros empleos, y que tú siempre seas el que nos guíes a través de todo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, comenzamos entonces a leer Mateo 24, capítulo 24, 1. Perdón, aquí comenzamos con Jesús que predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle a los discípulos los edificios del templo. Los discípulos estaban mostrando a Jesucristo, pues, cómo era el templo, como si Jesucristo no lo conociera, pero estaban fascinados porque estaba adornado de oro y muchas cosas. Respondiendo él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo eso iba a ser derribado. Él lo dijo cuando estuvo en el año 30, del 30 al 33, que anduvo con los discípulos, y fue la única manera que él pudo haber predicho esto antes de que pasara la destrucción del templo, que fue en el año 70, cuando fue destruido el templo. Pero basado en esto, entonces este fue el segundo templo, el que Jesucristo lo predijo. Vámonos para el primer templo. Entonces, El inicio de comencemos los templos. el O sea, inicio de los templos, de lo que Dios dijo que ¿qué había era? que hacer, porque Dios quería un templo no quería que tuviese templos móviles, sino que tuviese un templo fijo para donde se fuese el pueblo de Israel a adorar. ¿Ok? Entonces, vamos con el capítulo, vamos con el estudio. ¿Quién construyó el primer templo? Comienza, Pablo. Bueno, el primer templo fue construido por el rey Salomón, que fue el hijo del rey David. El primer templo fue construido en el año 957 antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo. Salomón era el tercer rey de Israel y sucedió a su padre David, quien había sido el rey unificador del pueblo de Israel. Aunque David tuvo la intención de construir el templo, Dios le dijo que no sería él quien lo hiciera, sino su hijo Salomón. Entonces, que yo te pregunté en estos días fue
Bueno, primero, ¿cuáles eran los tres reyes? El primero fue el rey Saúl, el segundo el rey David y el tercero fue Salomón. Y antes de eso reinaban o como que Moisés Había, dejó un sistema de jueces, exactamente, sí. pero Moisés fue el que lo dejó o había No, 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 no es que o lo esto haya fue, dejado, sino que Jesús, perdón, Dios dejó, no quería que el pueblo fuese más, el pueblo de Israel no quería ser, la justicia se hacía cada cual por su lado, entonces no había un orden. Por eso, y el pueblo de Israel no quería ser guiado por un líder, digamos un profeta, quería ser guiado por un rey, y ellos querían un rey. Por eso fue que Dios le dijo, ah, bueno, ¿quieren rey? Ahí fue cuando, porque era todo regido por jueces. Ahora, por eso se llaman los libros, tenemos jueces, primera de jueces y segunda de jueces. Ahora entonces, al crear y querer el primer rey, ahí es donde sale, ¿quién? Sale el rey Saúl. Saúl. Pero aquí también dice que la institución de los jueces en Israel fue establecida por Dios, pero Amén. fue aplicada por Moisés, según el Sí. relato bíblico que Dios ordenó la estructura judicial en Éxodo 18. Jetro, el suegro de Moisés, le aconseja de delegar autoridad y establecer jueces para aliviar su carga. Claro, me Claro, acuerdo. sí, ¿te ¿Te acuerdas? Que acuerdas? es que lo de verdad es Porque que estaba todo el mundo dijo, uy, muy... Todo el mundo iba a él. cargado. Todo el mundo decía, Sí, no, lo iban a matar prácticamente, se iba a morir del estrés, me imagino. Todo, por eso fue que puso los jueces. sí, ya me acuerdo. Entonces Dios aprueba esta sugerencia y Moisés elige jueces para gobernar sobre grupos de 1,100, 50 y 10 personas. Interesante. Y Sí, después sí, sí, Moisés sí. implementa la ley de jueces en Deuteronomio 16 al 18. Moisés instruye al pueblo para que nombre jueces en todas sus ciudades para impartir justicia de acuerdo con la ley de Dios. Entonces los jueces fueron líderes tanto civiles como militares en Israel antes de la instauración de la monarquía con el rey Saúl. Y el libro de los jueces narra la historia de estos líderes como Débora, Gedeón y Claro, Sansón, claro, que quienes fueron gobernaron Israel en tiempos de quienes crisis. rigieron exactamente, exactamente. Interesante. Sí. Ok. Entonces, vamos que el primer templo entonces fue construido por el rey Salomón, porque el rey David fue el segundo rey de Israel. Dios no le permitió al rey David construirlo porque había sangre en sus manos, La por otra todo lo cosa que había hecho. que habíamos dicho aquí también es que Jesús no estaba caminando. Esto que él comienza, que, 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 que él está que él predice la destrucción del templo. Este no es el templo que está, el que es, donde él está caminando. Él está caminando, es en el segundo, pero como hemos dicho, Claro, comencemos por el claro, primero. ¿Cuál era claro, el propósito del primero? claro. Bueno, Queríamos saber primero por qué los templos. Entonces, comenzamos con el primero. Entonces, la construcción del templo, el por qué se construyó el primer templo. sí. Bueno, y después entramos en que el proyecto fue de gran envergadura, muy simbólico, representaba el establecimiento definitivo de la presencia de Dios en Israel, como habías dicho Amén, tú. amén, amén. La construcción del templo fue un esfuerzo monumental que implicó una gran cantidad de recursos, mano de obra y materiales costosos y el principal propósito del primer templo era para servir como el lugar donde el arca de la alianza fuera guardada de manera permanente. El arca contenía las tablas de la ley que Moisés había recibido de Dios en el monte Sinaí. Antes de la construcción del templo, el arca había sido guardada en un tabernáculo portátil, una especie de tienda de campaña sagrada que fue la primera como especie de tabernáculo que tuvieron los judíos o los hebreos en el desierto con Moisés. Y se les instruyó cómo, por Dios, cómo construir
y hacer este tabernáculo en una tienda de campaña. Bueno, entonces dice que el templo sería el nuevo hogar fijo y sagrado para el arca y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y yo también te pregunté dónde y qué más había en el Arca de la Alianza. Entonces contenía tres elementos el Arca de la Alianza y también podemos poner una foto de qué era el Arca de la Alianza, ¿Qué cómo contenía? se veía y qué Sí, contenía. Contenía las tablas de la ley, como habíamos ya dicho, que se le dieron a Moisés, fueron los 10 mandamientos. Tenía la vara de Aarón, que floreció como señal de que Dios había elegido a Aarón y su descendencia para el Aarón, ¿a quién sacerdocio. era Aarón? Aarón era un sacerdote hermano de Moisés, que Dios lo eligió como sumo sacerdote. Entonces esta Eh, vara que él tenía reverdeció como un sí. milagro de Dios, era una vara seca y Dios la reverdeció representando al pueblo de Israel. Eso está en Números 17, versículo 8 al 10, y después ponemos los versículos ahí Claro que abajo. sí, Y claro que sí. también el arca de la alianza tenía un recipiente con maná. Entonces era una muestra del maná que Dios proporcionó a los israelitas en el desierto. Esto está en Éxodo 16, versículo 32 al 34. Sin embargo, según Primera de Reyes 8, capítulo 8 y 9 y segunda de Crónicas 5, 10, cuando el arca fue colocada en el templo de Salomón, solo contenía las tablas de la ley y se desconoce qué pasó con los otros objetos. O sea, no tenía la vara, tampoco tenía el recipiente con maná. Bueno, em, entonces, antes del templo, el pueblo de Israel realizaba sacrificios y adoración a Dios en diversos lugares, lo que se conocía como la adoración descentralizada. Con la perdón, con la construcción del templo se buscaba centralizar el culto y adoración en un lugar único y siguiendo las instrucciones dadas por Dios en los libros de la ley. El templo no solo sería un centro de adoración, sino también el lugar donde se realizarían sacrificios religiosos y otras prácticas de culto como las festividades anuales que reforzarían la identidad religiosa y la unidad del pueblo israelita. Amén, amén, así es. Así es. También tiene otras connotaciones que era más que todo también para ser el centro espiritual y nacional de Israel, o sea, un símbolo. El Sí, templo tenía un fuerte significado simbólico para el pueblo de Israel, era considerado el lugar donde Dios residía entre su pueblo. Al construir, Salomón no solo centralizó el culto religioso, sino que también consolidó Jerusalén con la capital religiosa y política de Israel. La hizo capital. El sí. templo representaba la alianza entre Dios e Israel y era un símbolo de identidad del pueblo judío. Representaba el pacto, eso es lo que representaba entre Israel y Dios, de Dios y Israel. Vamos, el primer templo, ¿qué contemplaba el primer templo? ¿Cómo era, por qué? ¿Cuáles eran las secciones que tenía ese templo? La sección primera que tenía era la estructura. El templo constaba de tres áreas principales. Esa estructura tenía tres lugares especiales. Digamos, la primera área o el primer lugar que tenía este templo era el atrio exterior. Era un espacio abierto donde la gente podía reunirse para orar y presentar sacrificios. Se supone que este atrio exterior es donde, en el segundo templo, porque también tenía la misma estructura en general, porque es que esas estructuras se le dieron al pueblo de Israel cuando tenían sus carpas o tenían su, digamos, su tienda de campaña, que dice aquí sagrada en el desierto, también se le dio a ese pueblo esas instrucciones o ellos abadían por esas instrucciones para el primero y el segundo templo. Entonces, el atrio exterior era un espacio abierto donde la gente podía reunirse para orar y presentar los sacrificios. El santo era la sala principal donde se realizaban actividades
litúrgicas y religiosas, en esa parte se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, O sea, el la menorá. menorá, ¿sí? Y el altar de incienso. Y después entrábamos ya al lugar santo, el santísimo, perdón, el Amén. lugar santo de los santos, que en hebreo se dice Kodesh HaKodashim, y es la habitación más sagrada del templo en la que solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año en el Yom Kippur, que es el día de la expiación de los pecados, que ellos hasta el día de hoy lo celebran, Amén. aunque Amén. no en un Claro, templo, claro, claro, pero claro, claro, lo celebran claro. Que aún. todavía lo celebran y que cabe notar que todavía ellos están celebrando, no lo hacen con sacrificio, sino que ya lo que hacen es el día de la de expiación, es el día de que ellos piden perdón a todo y van y piden perdón, pagan sus deudas y se perdona a todo el mundo todo. Eso es lo que hacen entonces en el Yom Kippur. Cabe anotar que cuando el santo el sacerdote, el sumo sacerdote entraba, tenía que entrar limpio completamente, no puede, Sí. pues, libre de culpa, tenía que estar completamente lleno completamente liberado Como purificado, sí. purificado, y si no lo estaba, por eso se le amarraba una soga larga en su tobillo para que si de pronto caía en pecado, lo podían sacar arrastrado, muerto. ¿Cuáles eran los materiales del templo? Que eso sería bueno, como que en ese entonces estaba revestido de oro en su interior. Wow. Con madera de cedro de Líbano y piedras preciosas. El exterior tenía paredes de piedra, pero el interior era suntuosamente decorado con metales y otros materiales valiosos. Nos podemos imaginar, ¿no? Estaba también el altar y los sacrificios. Se realizaban sacrificios de animales como corderos, bueyes y aves como parte de los rituales religiosos. El altar de bronce se ubicaba en el atrio exterior, en el atrio exterior. Entonces vamos a entrar aquí. ¿Qué pasó con el primer templo? El primer templo que estuvo en pie durante aproximadamente 400 años fue destruido en el año 1800, en el año 586 antes de Cristo por el rey babilónico Nabucodonosor II tras conquistar Jerusalén. La destrucción del templo fue un evento traumático para el pueblo de Israel y marcó el fin del primer reino de Judá. Razones de la destrucción. Bueno, las razones de la destrucción, una cosa que estaba leyendo aquí muy interesante, pero lo estaba leyendo en inglés y la quería explicar porque yo tuve esta pregunta como uno normalmente la podrá tener, y es que si Jesús observaba el Yom Kippur, interesante porque él es el Cordero Santísimo, el ¿Eh? Cordero de Dios que decía Juan el Bautista. Si él cumplió con ese requisito o no. Exacto. Sí, entonces, aunque el Nuevo Testamento no menciona explícitamente que Jesús celebra Yom Kippur, es muy probable que lo haya hecho como judío observante que cumplía Amén. la ley de Moisés, Amén. porque en Claro. Mateo 5, 17, eh, dice, ¿qué dice Mateo 5, 17? Si vamos un Vamos a momentico. Mateo 5:17. ¿Qué nos dice? Mateo 5:17 dice, no No, penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, para no cumplir la ley o la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, si él vino a cumplir la ley, fue que estuvo cumpliendo al con pie de la todo. letra. Y yo creo que todavía, yo creo que es que nosotros cambiamos muchas cosas de las que no. Nosotros no vamos por la ley, vamos por la gracia, pero nosotros todavía estamos, como estamos bajo su gracia, no es que tengamos que cambiar muchas costumbres, tenemos que ser santos delante de Dios completamente y cumplir ciertos, no rituales, pero sí obedecer a Dios porque él lo que quería era un corazón puro. Él no quiere, Dios no quiere ni sacrificios ni nada de eso. Por eso es que tumbó ese templo, porque yo creo que el templo, realmente el templo somos nosotros.
exacto. No es que uno crea, sino que él mismo lo Es dice. el templo. Bueno, entonces dice, Jesús habría basado en eso que acabamos de leer, Jesús habría participado en todas las festividades judías importantes, incluido el Yom Kippur. Los evangelios se centran más en las enseñanzas, milagros y el papel mesiánico de Jesús en lugar de detallar su participación en cada fiesta judía. Sin embargo, la ley de Moisés ordenaba a todos los israelitas observar Yom Kippur, lo que implica que Jesús como judío fiel habría ayunado y seguido los rituales Amén. de ese día. Amén. Desde la perspectiva de nosotros, los seguidores de Cristo, Jesús es el cumplimiento final del Yom Kippur, Amén. porque en el templo el sumo sacerdote ofrecía sacrificios para la expiación de los pecados, pero Jesús se convirtió en el sumo sacerdote definitivo, lo que leemos en Hebreos 9, del 11 al 12, que Hebreos me encanta ese libro. Y la segunda parte de esto es que la sangre de los animales proporcionaba una expiación temporal, Claro, sacrificio de Jesús, no cubría temporalmente. pero el sacrificio de Jesús en la cruz ofreció una expiación eterna. De una sola expiación y para siempre. Entonces, interesante porque uno también se preguntará, pues él era judío, ¿cómo era eso? Él observaba las festividades, sí, no, y Claro, sí, no, yo creo claro, que sí, tendría porque que... él nació, hasta él predicó en las sinagogas. Es que no es que él no anduvo en la sinagoga, no el que dijo, bueno, yo voy a estar en otro lugar predicando y me salgo de las sinagogas. Él estuvo dentro de los judíos, él estuvo predicándole a los judíos, él vino a predicarle a los judíos, él vino para los judíos, pero Y por él lo eso llamaban rabino, le llamaba maestro, maestro, claro. rabino. Él por eso comenzó a predicar desde los 30 porque la ley judaica era que se convertía en maestro a partir de los 30 años, Sí, no antes. sí, a él lo llamaban Interesante. rabino, a él no lo llamaban padre, No, 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 maestro, ni maestro. Maestro. pastor, No, pastor no, no, tal, no, ni no, no, lo no, no, llamaban. no, eh, no, no, no. Rabín, pero es interesante maestro. entrarnos Claro. en esa Claro, por eso es que esto imagen. es tan Como, extenso cuando uno entra a esto del templo, porque hay que tocar también prácticamente todo lo que Cristo, eh, el Espíritu Santo mora en nosotros a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz y la muerte y su resurrección. Por eso es que nosotros, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por eso fue que yo te mandé hoy que te dije, si estamos de la única manera que el Espíritu Santo mora en nosotros es si tenemos comunión. Si nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo y no tenemos comunión con Dios, estamos mintiendo. El Espíritu Santo no puede morar en un lugar donde no haya comunión. Y comunión con Dios. Y no temporal, no por un ratico, no, siempre en comunión con Dios. Que el Espíritu Santo vive en su casa. Nosotros somos, la gente no ha entendido, ojalá podamos entender muchas veces que el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, al morar dentro de cada uno de nosotros, siempre está cuidándonos, nos está guiando, nos está soltando, nos está mirando, nos está ayudando, nos está apoyando, nos está quitando todo miedo, todo temor y siempre está con nosotros. Por eso amén, se llama nuestro ayudador, nuestro consolador. Por eso Jesucristo dijo, os dejaré. Yo el me voy, pero les consolador. voy a dejar al Espíritu Santo, que es el consolador. Bueno, seguimos. Digamos, ¿Qué pasó con el ahora primer sigamos. templo? El primer templo fue destruido en el año 586. Estuvo en pie durante aproximadamente 400 años y fue destruido por el rey babilonio Nabucodonosor II tras conquistar Jerusalén. La destrucción del templo fue un evento traumático para todo ese pueblo y marcó el fin del primer reino de Judá. Si vamos a la historia, ni siquiera toquemos la Biblia, vamos a la historia. Lo más interesante es que la Biblia es basada también en eventos históricos que nosotros Amén. tenemos evidencias Amén. de que el imperio babilónico fue uno de los más grandes, los más poderosos de ese entonces, y Claro. ellos destruyeron toda Jerusalén. No solo el templo, sino que
esa ciudad fue Arrasaron, totalmente arrasaron con destruida. Jerusalén completamente. Eso fue lo que hicieron. ¿Y qué pasó, por cuáles fueron las razones? Bueno, la razón es prácticamente, comencemos, ¿por qué fue destruido? Porque es que este pueblo siempre ha sido muy duro, el pueblo de Israel ha sido completamente duro, ha tenido un corazón totalmente duro contra Dios. Dios ama mucho este pueblo, pero este pueblo le desobedece. Entonces comenzamos con la desobediencia religiosa. La destrucción del templo se interpretó como un castigo divino por la idolatría. Eran idólatras, viendo la gloria de Dios y la prohibición. Los 10 mandamientos prohibían hacerse en ídolos. ¿Y ellos qué? Tenían idolatría. La idolatría que llevaba al alejamiento de la adoración exclusiva a Dios. Imagínate, no pueden orar. Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Durante las últimas décadas de existencia del reino de Judá, hubo varios reyes que promovieron la adoración a otros dioses, lo que llevó a a la decadencia espiritual del pueblo. Ahora, Incluyendo Salomón, que claro, el rey Salomón, tuvo, ya viejo, se inclinó hacia la adoración de ídolos por todo, por todas esas esposas que tuvo. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Fue al revés? Creo que fue 700 esposas y 300 concubinas. Un, no, al revés, entonces, 700 concubinas. y Creo que 300 tuvo, esposas. Bueno, ¿qué eh, podemos decir de Salomón? ¿Qué podemos pero también a la final en Eclesiastés, que es un libro muy interesante que si se lo quieren leer, se lo recomiendo. En Eclesiastés, en Proverbios vemos Salomón joven, qué tan sabio decir? era, porque le pidió a Dios sabiduría. Entonces todos los proverbios fueron, son excelentes para la gente joven como nosotros que tenemos, es muy importante entender el porqué de ciertas cosas y en vez de nosotros ver, digamos, podcast o videos de cómo mejorar uno en las finanzas, en X, Y o Z cosa, el libro de los Proverbios es excelente. Y en el libro de Eclesiastés es Salomón hablando sobre que todo en este mundo es vanidad. A la final Amén, nosotros estamos amén. alcanzando Es- riquezas o queremos alcanzar riquezas, queremos llegar a un punto donde tenemos todo en esta vida, una casa grande, carro muy hermoso, un Ferrari, un Lamborghini, un Porsche, pero a la final todo eso es material. Y cuando nosotros buscamos las cosas del reino primero, el resto vendrá por Amén, añadidura. amén. Así El lo rey dice la Salomón palabra. tenía Claro. todo y en Eclesiastés él habla de que a la final lo más importante es mantener la comunión con Dios y cumplir sus mandamientos, obedecer y cumplir los mandamientos. Claro, claro. Entonces, Es el si principio se de lo la quieren leer. sabiduría, lo dice. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, es muy interesante eso. Que quería como hacer un paréntesis ahí sobre Eclesiastés y Proverbios. Entonces vemos que Nabucodonosor pues destruye completamente a Jerusalén y el Sí, templo y se lleva a sí, este pueblo cautivo. Por 70 años se los llevó cautivo. Los que estaban exilados cautivos en Babilonia, el imperio persa, que era liderado por Ciro el Grande, quien conquistó a Babilonia, lo sitió y lo conquistó, ¿ok? Entonces ya el rey Ciro, ¿qué es lo que hizo? Permitió que los israelitas fueran a construir el segundo templo. sí, Y eso fue lo que exacto. pasó. Entonces, Sí, el segundo templo fue construido más o menos en el año, Ciro permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén para reconstruir su templo. Esta política fue parte de la estrategia de Ciro para consolidar su imperio. Ahora viene aquí, eh, Josué, el sumo sacerdote, fue responsable de la supervisión de los aspectos religiosos del templo, del segundo templo. Junto con Zorobabel, encabezó el esfuerzo para restablecer el culto en Jerusalén. Los primeros esfuerzos, en el año 538 antes de Cristo, la reconstrucción del templo, estamos hablando del segundo templo, comenzó rápidamente después de que los judíos regresaron a Jerusalén.
con las colocaciones de los cimientos del templo. Ellos hicieron los cimientos porque estaba completamente destruido. Eso fue en el año 538 antes de Cristo. El libro de Esdras en el Antiguo Testamento relata que a pesar de los esfuerzos iniciales, la obra fue interrumpida por las oposiciones de los pueblos vecinos. No querían que construyeran Israel, no reconstruir Jerusalén, no querían, no querían, no querían. Entonces eso estuvo así por espacio de unos 15 años. ¿Qué sucedió? Entonces hubo dos profetas que se llamó Ageo y Zacarías que le hablaron al pueblo, los incitaron para que retomara la construcción de Jerusalén y la construcción del segundo templo. Ambos profetas instaron al pueblo a completar la obra en torno al año 516. El templo fue finalmente terminado y dedicado. El templo era una versión más moderna que el primer templo de Salomón, pero representaba la restauración del culto y la presencia de Dios entre su pueblo. No era gran cosa como el otro del que hizo Salomón, pero era un poco más modesta. Entonces también es Ajá. cuando Jesús, eh, a ver, es muy interesante porque quisiera mostrar una, ¿cómo se dice? Timeline en español. Sí, sí. Timeline. Un Eh, espacio. sí, que es interesante, a ver si la puedo compartir aquí. Sí, Pero realmente estamos hablando de que el segundo templo es este que vemos aquí en Mateo 24. Lo otro es que el imperio persa derrotó el imperio babilónico. así fue. Entonces, el imperio babilónico era supremamente poderoso y el persa lo derrotó. Es como decir que en realidad un imperio babilónico que hoy en día vemos es el presente Irak, donde hoy en día está Irak, Es donde queda Irak. Irak en el Medio Oriente, em, fue derrotado por otro imperio aún más fuerte y Ciro el Grande, que también si entramos en otro tema, historia y tal, em, también peleó, digamos, contra Alejandro Magno, que era un griego que también tenía un imperio muy grande. Claro, Entonces, claro. desde el punto donde fue derrotado el imperio babilónico y se instauró el imperio persa, también pasó cierto tiempo donde el imperio medo-persa pasó y también pasó cierto tiempo donde los macabeos y los griegos tenían control de esa región. Entonces, por eso es que en Jerusalén se hablaba hebreo, arameo, se hablaba Sí, griego, que el claro, griego era como el claro, inglés que claro. todo el mundo Ajá, hablaba, claro, claro. y se comunicaban también así. Era como el Y idioma oficial el griego, aparte. Entre como comillas, también, pues. sí, entre Sí. comillas, se hablaba Era arameo, fuerte porque hebreo, era griego. fuerte porque las grandes esferas de la sociedad hablaban griego más que hebreo. Sí, 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 porque Lo vemos con el habían apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muy educado y el griego, griego, romano, romano, judío, judío. lo que quiero decir es que esta región fue conquistada, reconquistada, conquistada, habían bastantes influencias en esta zona. Y si vamos de nuevo al exilio babilónico, pues ellos, los judíos, vivían un día a día como tenían posiciones de cargo alto en ese Así era. imperio, Claro, claro. eran ayudantes del rey, ellos Definitivamente. vivían un día a día muy normal, pero también tenían sus costumbres y nunca se alejaban de Para su nada. identidad Nunca, hebrea, de su nunca la dejaron. identidad judía, entonces nunca la Claro. dejaron. Entonces ya entramos a por qué y cómo fue que construyeron el segundo templo.
Entonces ellos tenían las mismas costumbres, ¿no? Según dices tú, no, ellos nunca dejaron en Babilonia su identidad. No, porque también lo vemos eh, en el libro de Daniel, donde el profeta Daniel suplica por su pueblo y, y él quiere volver a Jerusalén. Entonces, la gente quiere, ellos quieren volver a su pueblo, ellos quieren volver a su tierra. Amén, amén. Eh, Claro, y, y después, pues, como habías dicho tú, comienza la construcción del segundo templo. En la construcción del segundo templo, como habías también dicho, fue liderado por Ciro el Grande. El imperio babilónico fue destruido por el imperio persa y entonces la construcción del templo, del segundo templo, eh, esto fue liderado por Zorobabel, que era un líder judío de la familia real de David y fue nombrado gobernador de Judá por los amén, persas. amén. Fue quien encabezó el regreso de los judíos a Jerusalén y él inició la reconstrucción del templo. Josué, el sumo sacerdote del segundo templo, fue responsable de la supervisión de los aspectos religiosos del templo. Junto con Zorobabel, encabezó el esfuerzo para restablecer el culto en Jerusalén. Entonces, como habías dicho tú también, como estamos haciendo un resumen Recopilación. aquí, Sí, es la etapa fueron de la reconstrucción. Los primeros esfuerzos fueron después, em, los primeros esfuerzos fueron interrumpidos por la oposición de los pueblos vecinos. Después fue reiniciado otra vez 15 años después por Ageo y Zacarías. La reconstrucción después tomó su forma final. Fue finalmente terminado el templo en el año 516 antes de Cristo. Entonces el templo era una versión pues, bueno, supremamente modesta. Y ya el segundo templo es donde entramos a Mateo 24, donde él dice que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué sucedió? Porque esto fue antes. pero mira qué Jesús, inquietud, papi, qué inquietud me da a mí que este templo duró más, la construcción de este templo duró más que el primer templo que duró 400 años. 400 años. Sí, Este duró 576 años, sí. porque fue destruido en el año 70. Porque recordemos, de 516 más 70 años, porque comienza pues, a reducirse en los años en el Antiguo Testamento, antes de Cristo es restando años, no sumando, pero después de Cristo es sumando años. Entonces son 586 años que estuvo este templo levantado. Y después sabemos que el segundo templo fue destruido y fue destruido por los romanos. Entonces, también podemos poner una foto de algunos lugares donde también sabemos que son históricos del pueblo judío, que aunque la mayoría no creen en Cristo, pues vemos los relatos que son a la par, o sea, históricos con eventos que fueron que Jesús predijo y Completamente. que iban a ser, que por ejemplo, Masada, eh, Oh, sí, donde sí. fuimos, Oh, sí. aunque Jesús no Masada queda en predijo, Israel, para que la gente entienda. Masada es como una parte separada en el desierto en Israel. Es como unas montañas alejadas, desérticas. Eso es puro desierto a todo el frente del Mar Muerto. entonces dice que Masada, esto lo tengo en inglés, pero fue una fortaleza judía construida en la cima de una meseta rocosa cerca del Mar Muerto.
Sí, Es famoso por el sitio porque es donde el grupo de rebeldes judíos, que se llamaban supuestamente los sicarios, los porque aquí dice celotes. the sicari, sí, resistieron hasta el final contra el Imperio Romano. Esto fue el año 73 a 74 después de Cristo. El, el templo fue destrozado en el año 70 y esto fue en Masada, o sea, donde Es que ellos ocurrió el huyeron a evento de Masada. Masada. Ellos Exacto. huyeron a Masada, exacto. Entonces, Y datos Roma quería claves. destruir todo el imperio, todos los judíos, quería destruirlos. Por eso se fue para Masada, se fue, duró como 3 años. Por eso tú dices, como 3 años del 70, en el Al año setenta setenta y y tres tres setenta y cuatro mueren casi 3 años y medio para destruir a Masada. Demoraron todo ese tiempo para poder destruirlos arriba. Y no los pudieron matar porque ellos se suicidaron. Y nosotros nosotros no, pero pues si quieren hacer la investigación, Claro, nosotros los seres humanos, o nosotros en este momento tenemos evidencia que viene no de la Biblia solamente, sino que también viene de eventos o de personas, historiadores como Flavio Josefo, que, 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 que escribió obviamente sobre eso, dijo y claro, describió todo ese evento, que fueron definitivamente. alrededor de 960 judíos que se quitaron la vida allá Definitivo. arriba. Lo que Así ellos fue. hicieron fue que en el año 66 comenzó la primera guerra judío-romana y era un grupo de celotes que se apoderó de la fortaleza. Masada fue construido por el rey Herodes en el año 37 a 31 y es muy interesante que también eh, Resaltarlo. es, sí, porque nosotros lo tenemos aquí en la Biblia. Entonces, no es como que la Biblia es un cuento de hadas y no hay como relatos Hay históricos, evidencia. es que hay Esa es la evidencia evidencia. Bueno, histórica, nosotros exacto. estuvimos en Masada y vimos completamente cómo es esa evidencia, qué pasó en Masada. Y después, en el año 73 y 74 los romanos, bajo el mando del general Flavio Silva, construyeron una rampa de asedio para conquistar Así Masada. fue. Y bueno, Y y hoy en está, día y ya está. la vimos, está Sí. ella. ¿Por dónde fue? Por la parte de atrás de la montaña. Entonces es interesante, pero por lo que queremos decir aquí también es que Mateo 24 volvemos a por qué destruyeron el segundo templo, por qué fue Claro, destruido, por qué Jesús predijo eso y por qué fue destruido. claro. Entonces, pues primero vamos a ver por qué ellos saquearon, porque ellos saquearon absolutamente los romanos todo lo que fue lo que había en el templo judío. El menorá, la mesa, el menorá y todos los objetos sagrados se los llevaron. Ellos saquearon completamente todo el oro que había y todo lo que había allí dentro pues no hay evidencia de dónde está el arca, pero asumimos, por ejemplo, yo personalmente asumo que de pronto el arca se la llevaron, los romanos se la llevaron y está en Roma. Yo asumo eso, posiblemente. No, nadie Es tu sabe dónde puede opinión, no estar, sabemos, pero porque sí sí. dice acá que se llevaron el candelabro de oro y se llevaron, pues, fue saqueada y se llevaron todo. Aquí dice, y fue llevada completamente a Roma. Sí, se cree que el candelabro de la menorá fue exhibido en un desfile triunfal en Roma, tal como lo muestra el arco de Tito. Cuando nosotros estuvimos en Roma, tú ves el arco que hay. Ahí está como unas imágenes que dice que hay como muestra el arco de Tito, una estructura que fue erigida en Roma para conmemorar la victoria de Tito en la guerra judeo-romana. ¿Qué razones hay qué razones conllevaron a la destrucción de este templo? Primero, los conflictos internos y rebelión. La principal razón de la destrucción del templo fue la rebelión de los judíos contra Roma, que llevó a la guerra porque los judíos
se sentían sitiados, tomados, amenazados por Roma, que los llevó a la guerra. Para los romanos, Y destruir el templo era una forma de acabar con el centro del culto judío y reafirmar su control sobre la región. Los romanos no querían más que ellos hicieran eso, entonces no querían más adoración al Dios Altísimo, lo que querían era, porque los romanos siempre han sido o fueron idólatras, tenían muchísimos dioses, no al Dios Altísimo, entonces querían destruir ese concepto con ellos. Entonces vamos aquí al simbolismo religioso. Para los judíos el templo era el lugar más sagrado, el centro de su culto y la presencia de Dios en la tierra. Su destrucción fue vista como un castigo divino por la desobediencia y la rebeldía del pueblo judío contra el dominio romano. Lo mismo exactamente, desobediencia del pueblo judío en el primer templo, que fue destruido también por la desobediencia. Aquí también dice, según, que también fue un castigo divino por la desobediencia y la rebeldía del pueblo judío contra el dominio romano. La destrucción del templo marcó un cambio radical en la historia religiosa del judaísmo, que tuvo que adaptarse a la ausencia de su lugar sagrado central. Control y dominio romano, la destrucción del templo también fue una clara afirmación del poder romano y su determinación para aplastar cualquier intento de independencia de Judea. Entonces, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué llegó a ser? ¿Qué vino a pasar? ¿Cuáles fueron las consecuencias? pues las consecuencias fueron, primero, el fin del culto sacrificial. La destrucción del segundo templo significó que ya se había puesto un fin a los sacrificios rituales. También el exilio y la dispersión judía. Tras la destrucción, muchos judíos fueron muertos o exiliados, muchos fueron llevados como prisioneros a Roma y Así algunos se es, dispersaron por diversas partes del Imperio Romano. Y por último, también la transformación del judaísmo. La destrucción del templo también marcó una transición fundamental en el judaísmo que comenzó a centrarse más en el estudio y la interpretación de la ley judía en lugar de sacrificios rituales realizados en el templo. Esta transición fue liderada por los fariseos, quienes evolucionaron hacia lo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico. Entonces, hoy en día, el Muro de las Lamentaciones es la única estructura restante del templo. Se convirtió en un lugar de adoración, de oración y lamento para los judíos, un símbolo de lamento por la pérdida del así es. templo. Y esto conllevó a la diáspora judía, así se llama, diáspora judía, donde el pueblo judío se dispersó por todo el mundo. Esto fue cuando se dispersó por todo el mundo, que esto se cumplió ya después cuando Dios dijo que iba a traer de todas las partes del mundo a los judíos a la tierra prometida, que eso se cumplió en el año 1948 cuando regresaron los judíos a Israel y se convirtió Israel en un estado, en una nación. Así es. Entonces, esto es todo, papi. Prácticamente hemos terminado. Démosle gracias a Dios. La primera parte, sí. La primera parte hemos explicado sobre los templos y esto nos conlleva a nosotros es buenísimo porque si la gente tiene alguna duda, pues bueno, que cojan la Biblia y busquen en el internet y busquen los sitios, los que hemos mencionado. Es interesante todo esto, esto es estudiar la palabra. Para nosotros esto es magnífico. Para nosotros es como tener esa relación, por eso se llama esto caminando con Jesús, porque eso es lo que estamos haciendo, caminando con Jesús, ir a esa tierra, mirar qué es lo que está pasando, cómo fue que Jesús, qué fue lo que enseñó, cómo se integró, dónde estuvo, dónde anduvo, con quién habló, cómo habló, los tiempos, las costumbres, porque son totalmente las costumbres que de ahora en día o sea, Dios cumplió la ley, Él no vino a abogarla, como dice, de la ley y de los profetas. ¿Ok, Pam? Sí, exactamente. Bueno, Y que eso era lo que, mira que te estoy pidiendo para compartir aquí. aleluya. Vamos a mirar. Ahí está. ¿Sí lo es? Sí, está buenísimo. Qué Ok, bello. entonces, el exilio babilónico aquí, Claro. ok, Sí, el, el imperio persa sí, aquí, ok, claro. comienza.
el segundo templo, ¿ok? Seguro que sí. Ok. Segundo templo persa, este es el segundo. Exactamente. Esta fueron a lo que yo me refería cuando estaban en el desierto. Claro, era un campamento como una tienda, prácticamente. Tabernáculo. Un tabernáculo, sí, exacto. Ok. Así es, tabernáculo. Esta es la construcción ya completa del segundo templo. Este es el templo de Salomón aquí, el primero. Claro, claro. Wow, Aquí tiene toda la razón. Isaías, Claro. aquí es el tiempo, este es el tiempo de Isaías, de Jeremías, Jeremías, claro. Ezequiel. Y Ezequiel. lo que había dicho yo, que Malaquías, exacto. exacto. Ok. Aquí comienza, aquí El comienza imperio persa, después el imperio que griego. no fue muy grande tampoco, pues ahí en la conquista. No, no. Ah, Entonces el imperio griego y después seguimos. Los claro, helenistas, que habla el libro también de Hechos, cuando, cuando los primeros discípulos fueron, se comenzó el concepto de diácono. ¿Por qué? Porque es que los helenistas, ¿tú te acuerdas? Que no me estás claro, claro, interrumpiendo pero aquí, pero ¿te acuerdas? no, yo no me acuerdo de ese sitio, No, no. no te acuerdas. No, no del sitio, que te estoy hablando de en Hechos. Pero Hechos lo habla, papi. Vamos a buscarlo aquí, porque es que yo creo que Hechos lo dice aquí muy claro. Ya hasta aquí terminamos nosotros esta primera parte de Mateo 24, que se va extenso, pero nosotros vamos a hacer como un resumen para que se pueda tener como base. Estamos caminando con Jesús. Aquí terminamos ya esta primera parte. Nos veremos en la segunda parte. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este momento que nos ha dado. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y bajo la unción de tu Santo Espíritu, te damos muchas gracias por un día más que has permitido que nosotros tengamos esta grabación para tenerla afuera, para que la gente se goce. Nosotros nos gozamos, como esperamos que ustedes también que están viéndola, Señor, permite que estas personas ábreles el entendimiento y que ellos también investiguen y indaguen por cuenta de ellos mismos, Señor amado. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido por las almas por todas estas almas que están escuchando y nos están viendo, para que tú te glorifiques en ellos, los ayudes en su diario caminar esta semana que comienza, para que tú te glorifiques en sus vidas, en sus trabajos, en su salud, en sus familias. Dales el pan de cada día, Señor, su techo, su salud. Ayúdalos, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno de ellos y que ellos, Señor, te puedan, los que no han aceptado como Señor y Salvador, que indaguen. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Si es real o no es real. Se ha salido, Señor, ha venido a este mundo para salvación y vida eterna. Fue el único que resucitó de todo lo que existe en este mundo. El único que nos ha salvado, ha muerto y resucitado y nos ha dado vida eterna y queremos morar con Él en la vida eterna. Si tú lo crees, mi hermano, pues gloria a Dios, entrégale tu corazón a Cristo y si no lo crees, pues bueno, mi hermano, es cuestión de fe y es cuestión de aceptación por indagación personal. Te damos gracias, Señor, por este amor y esta misericordia que tú tienes por cada uno de nosotros. Te entregamos este día y te entregamos este video en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén.